Hola almas bonitas, soy Estefanía, bienvenidos a mi canal Namaste. Hoy quiero explicarles cómo pueden hacer dinero a través de internet. ¿Me acompañan? Bueno almas bonitas, quiero explicarles un término que es súper importante en este negocio y es la palabra freelance. Freelance hace referencia a toda actividad que hace una persona de manera independiente correspondiente a su profesión o alguna habilidad que posea. Yo trabajé como freelance por, no recuerdo si fueron 2 o 3 años. Mi primer trabajo fue, mi primer proyecto, se llaman proyectos, fue la traducción de una novela corta. Y la segunda fue en era como una compañía de blogs, eran muchos blogs. Y yo escribí artículos para 3 de ellos. Ese fue un trabajo que duró más tiempo, muchos meses, 2 años, 3, bueno. Entonces yo les hablo de esto porque quiero que ustedes aprendan cómo lo pueden hacer también. Entonces, les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas. ¿Ok? Listo. Las ventajas. La primera ventaja es la comodidad de este tipo de trabajo. Tú lo puedes hacer en tu casa, en un café, en pijama, donde quieras y va a estar bien. O sea, eres como tu propio jefe, te pones tu horario. Esto es algo bueno o malo dependiendo de qué tan disciplinado eres. Si dices voy a trabajar a las 9 y empiezas a las 10 o a las 11 o no empiezas ese día, entonces pues así no funcionan las cosas. Pero si eres constante vas a ver muchos beneficios. La segunda es la comunicación directa con el cliente. Siempre, digamos, en mi caso siempre fue muy fluida y la mayoría de las plataformas te permiten este tipo de comunicación para que tú sepas qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, como todos los requerimientos. Eso es muy importante. La tercera es que el aprendizaje en este tipo de trabajos, bueno, me parece a mí que es muy rápido. No solo aprendes acerca de cómo hacer tu trabajo de manera correcta, sino que siempre quieres destacar, siempre quieres ser mejor y es una necesidad también. Y además aprendes mucho sobre, digamos, el campo en el cual te estás desenvolviendo. Digamos, yo escribí en 3 blogs. Uno era de viajes, de curiosidades y de frases famosas. El que era de viajes era mi favorito y aprendí sobre muchos lugares, demasiadas cosas. Entonces como que ahora tengo 1000 lugares a los que quiero ir porque escribí acerca de ellos, investigué acerca de ellos, edité las fotos y ahora tengo que ir. O sea, antes de morir tengo muchos lugares que son metas para mí y los aprendí a través de este trabajo. Otra ventaja es que no tienes ingresos adicionales, es decir, depende de tu trabajo porque hay trabajos que sí requieren como ciertos materiales o bueno, ciertas inversiones, pero generalmente lo que tú necesitas es un computador e internet, que los dos sean buenos, por favor. Yo antes tenía un computador que era súper lento y era un dolor de cabeza, fue horrible, era muy difícil de verdad trabajar allí. Me pasaba horas, algo que podía hacer digamos en 1 hora me demoraba 5, era horrible, horrible, horrible. Inviertan en eso y se los aseguro que perfecto, está perfecto. Bueno, otra ventaja de este tipo de trabajo es que siempre estás como en una búsqueda constante de nuevas oportunidades, mejores ingresos, proyectos más llamativos. Y esto de verdad te mantiene como en continuo crecimiento, desarrollo, vas a mejorar mucho en todo, de verdad. Como la principal ventaja son los ingresos adicionales. A nadie le cae mal un poquito más de dinero. Y digamos, yo veo este trabajo freelance como algo adicional a tu actividad principal, es decir, a tu trabajo normal. Obviamente hay personas que se dedican simplemente a trabajo freelance y está bien, o sea, digamos en mi caso yo lo veo como algo adicional. Pues depende de lo que a ustedes les guste. Bueno, ahora hablemos de las desventajas. La primera desventaja es que este tipo de trabajo carece de beneficios laborales. No tienes pensión, no tienes seguro, todas esas cosas que la mayoría de empresas le brindan a sus trabajadores, pues tú no lo vas a tener. Entonces si esta va a ser tu principal actividad, procura, o sea, es necesario que tengas pensión, seguro, todas esas cosas como si trabajaras de manera normal, pero entonces esto ya vendría por parte tuya.
La siguiente desventaja es la incertidumbre laboral. Digamos, aquí se maneja esto por proyectos. Hay proyectos a corto, mediano, largo plazo. Entonces, si tú haces un proyecto corto y lo acabas, pues va a haber un periodo, bueno, al finalizar cada proyecto va a haber un periodo en el cual tú vas a tener que esperar, porque no es fácil conseguir proyectos rápido. Es decir, imaginen toda la gente que está metida en esto. Entonces hay mucha competencia y es un poco difícil. Entonces hay cierta incertidumbre de no saber cuándo vas a poder trabajar de nuevo después de finalizar un proyecto. Otra es que los ingresos varían. Digamos, uno generalmente en una empresa tiene un salario fijo. Tú sabes cuánto ganas al mes aproximadamente y bueno, si es por hora o así, tú más o menos sabes. Aquí es dependiendo de la cantidad de trabajo que hagas. Es decir, por ejemplo, con artículos, si escribes 2 artículos al mes, pues te pagan 2 artículos y ese es tu salario en el mes. Si haces 20, pues tienes más dinero. Entonces depende de ti. Otra desventaja es el aislamiento laboral. Como les digo, a mí me gusta más esto, algo adicional. Si ustedes lo toman como un trabajo de tiempo completo, asegúrense, por favor, de tener un equilibrio. Que no sea solo trabajo, estar en su casa todo el día en el computador, porque se vuelven locos. Se los juro que se vuelven locos, porque yo en una etapa, pues en un tiempo estuve muy metida en esto porque estaba ahorrando para un viaje. Y eso me estaba consumiendo la vida, de verdad fue horrible, me estresé muchísimo y no fue agradable ese periodo para mí. Entonces, si ustedes lo están cogiendo como de tiempo completo, asegúrense de tener un balance. Bueno, entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Si ustedes quieren empezar este tipo de trabajo, lo más importante, lo primero es que sea algo que a ustedes les gusta, o sea, no hay por cosa que hacer algo por obligación o solo por dinero o porque te toca. O sea, que sea algo que disfrutes, que sea algo que realmente te llene. Digamos, yo trabajé como redactora y mi carrera es turismo, pero a mí me encanta escribir y tengo habilidades escribiendo. Entonces, como que me metí por ese lado y era como un hobby para mí escribir, y además que eran temas también relacionados, digamos, con turismo, con viajes, con curiosidades, que aprendí muchas cosas de muchos temas. Y como que tiene que ser algo que realmente te llame la atención. Eso es lo principal. Lo segundo es buscar una plataforma en la cual puedas hacer este tipo de trabajo. Hay 1000, o sea, tienen que buscar. Yo trabajaba en una que se llamaba Nuvelo, o Nuvelo, no sé, creo que era Nuvelo, que me gustaba mucho. O sea, la interfaz, la forma en que funcionaba, todo me gustaba mucho. Pero esa se juntó con otra que se llama Freelancer y es buena, no digo que no, pero me gustaba más como era anteriormente. En este momento no estoy trabajando en eso, así que no sé. O sea, no sé acerca de qué plataformas son las mejores. Pero eso ya es como tarea de ustedes. Busquen en Google cómo trabajar en internet, plataformas freelance o bueno, así busquen por ese tipo de palabras y seguro van a encontrar muchas. Elijan la que más les guste. Después de que eligen la plataforma, tienen que crear un perfil atractivo, una foto profesional, es como su hoja de vida. Eso es lo que los clientes van a ver y ahí es donde van a analizar si ustedes tienen o no el potencial para realizar sus proyectos. Entonces háganlo lo mejor que puedan. Una vez tengan su hoja de vida, el siguiente paso es empezar a buscar proyectos. Ustedes pueden o buscar proyectos o crearlos, pero bueno, en este caso como somos nosotros los que vamos, o bueno, no sé, pero somos nosotros los que vamos a trabajar, no buscar a alguien que trabaje para nosotros, aunque sean los dos casos, ¿no? O sea, si necesitan gente que trabaje en su empresa o para ustedes, igual funciona de la misma manera. Entonces ya van a empezar a buscar proyectos, bueno, acorde con sus habilidades, con lo que buscan. Esto es algo que tienen que tener en cuenta y es que los van a rechazar muchas veces, van a tener que hacer muchas propuestas y se van a demorar en conseguir un proyecto.
esto es normal y ustedes tienen que ser muy pacientes y entender que es difícil, no es tan fácil, pero se puede. Entonces ya empiezan a buscar proyectos y la siguiente jugada, pues el siguiente movimiento es hacer las propuestas. Entonces ustedes escriben, por ejemplo yo escribía buenos días, me llamo Estefanía, soy de Colombia, me encantaría trabajar en tu proyecto por esto y esto y esto, y tengo experiencia en esto, o bueno, no tengo experiencia, pero me encantaría que me dieras la oportunidad, bla bla bla, y así. Sin tener experiencia, sin tener referencias, sin nada, conseguí 2 trabajos en los que duré 2-3 años. Entonces se puede y hay gente que te da la oportunidad, y que tú no tengas experiencia o que apenas estés comenzando no significa que no vayas a conseguir nada. Entonces por favor, dejen el miedo a un lado e inténtenlo. Bueno, una vez te aceptan en la propuesta ya empiezas obviamente a trabajar según los requerimientos que te ponen, todo eso, bla bla bla. Y bueno, hay muchas formas como de pago, puede ser a través de las plataformas, puede ser a través de PayPal, que es la mejor. Abren una cuenta en PayPal y es como un dinero que ustedes tienen allí. Yo recomiendo no sacarlo del banco porque te quitan demasiado, o sea, hay demasiadas comisiones internacionales de cambio de mil cosas. Estoy hablando muy rápido, pero es que estos videos los hago muy largos. Ok. Bueno, entonces los bancos cobran muchas comisiones. Lo que yo recomiendo es tener el dinero en PayPal y usarlo allí. Hoy en día casi todo se puede pagar con PayPal. Cuando ustedes van a pagar algo y tienen las opciones allí, en muchas páginas, muchos lugares les dejan pagar con PayPal. Entonces ese es como dinero que no ven, entre comillas, pero está allí. Entonces es como súper cool. Ya, cuando les pagan, bueno, depende si es un proyecto corto o largo. Si es largo, pues seguirán recibiendo su pago mes a mes o según los hitos. Los hitos son como las etapas del proyecto. Hay proyectos que tienen un hito, o sea, lo haces y termina, te pagan y ya. O hay unos que tienen más. Por ejemplo, los de artículos, cada artículo es un hito, entonces te pagan por hitos al mes o bueno, dependiendo de la empresa. Pero ya, te pagan y digamos, si se acaba tu proyecto y necesitas buscar otro, vuelves a empezar el proceso de buscar más proyectos, enviar propuestas. Como les digo, esto toma tiempo, no es fácil. O sea, yo para ser aceptada en esos 2 envié muchas propuestas a todos los lugares que yo veía como que en los cuales podía trabajar. Hasta que por fin fui aceptada en esos 2, bueno, en tiempos diferentes. Y fue una experiencia muy chévere, aprendí bastante. Y por eso se los recomiendo porque es como una muy buena opción si quieren hacer un dinero extra. Si tienen 2-3 horas al día, incluso una, bueno, libre, pueden hacer algo, o sea, pueden ser más productivos, generar ingresos y hacer algo que a ustedes les va a servir y de lo cual van a aprender mucho. Entonces, realmente se los recomiendo. Si tienen dudas, por favor me las dejan acá. Hay como muchas cosas que hablar acerca de cada video que hago y se me va mucho tiempo hablando. Esta es mi segundo intento y estoy tratando de hacerlo más rápido porque me quedan muy largos porque hablo mucho. Pero si ustedes quieren saber más, por favor díganme, con gusto lo haré. Y gracias por verme, espero que les sea útil, que se motiven, de verdad es una experiencia muy genial, a mí me gustó mucho y pude hacer muchas cosas con el dinero que ahorré con eso. Entonces la cuestión es empezar, animarse y nada, darle con toda. Entonces, que estén muy bien, les mando muchos besos y gracias por verme. Bye.